Cuando quieras, ¿eh? Que suene un poquito más. Ah, más Antonio así, María. así fuerte. Ah, esto es, perfecto. Ahora sí. Oye, estáis un poco... Bienvenidos estáis un poco... a una nueva entrega de Red de Redes con el padre Antonio María y con el padre Pachi Bronchalo. Los tenemos aquí Muy con bien, nosotros. aquí contentos. Igual a esta altura ya hay gente que ha dejado de vernos, no me extrañaría en absoluto, pero nosotros Sí, continuamos por pero si acaso. gracias por, no Por haber vernos, estado aunque hasta no lo aquí. van a ver. Sí. Porque en el fondo nosotros ¿para qué quedamos? Para comer. Para comer. Sí, Eso le das sí. esas excusas. o sea, ¿Qué que significa tampoco- ACDP? Hemos venido a comer, A comer después. Eso Bien. es. A lo mejor alguno habéis oído hablar del sínodo de la sinodalidad, que es un sínodo que ha convocado el Santo Padre para hablar sobre cómo podemos caminar juntos en la Iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra sínodo viene del griego odos, camino, y sin, que quiere decir con. Hola, muy buenas a todos. Espera. Es el momento. Red de redes. Muy buenas, amigos. Amigos, ¿qué tal? Es el momento. es el momento. Gracias. Por favor. Incluso hay muchos veterinarios que no son animales. Dale al botón de cronómetro. Ahora sí. Bueno, a ver. Caminar con. Porque en griego Será la caminar palabra sin. no, la palabra sin en griego quiere decir con. Ya sé que es difícil, pero es así. O sea, sin odo, Quiere caminar decir con. caminar con. Caminar Exacto, con. no Tú sin camino. vas a Grecia, pides una cerveza sin... Y te la dan y con. te la dan con. Ya está, ya lo entiendo. Exactamente. Eso es. Por eso hay gente que se cree que el sínodo es sin Claro, camino, es- sin camino es ya. que vamos totalmente ahí. Exacto. Bien. Bueno. Entonces, en Alemania se hizo una comisión que se ha llamado el Camino Sinodal Alemán. Pero con misión sería una sin misión. No, pero en alemán es otra Alemania traducción. Porque en otra alemán, historia, vale. con Ausgang significa- es salida. Exactamente, justamente. Y luego está Entschuldigung, que nunca me acuerdo qué significa. Pero bueno, el Camino Sinodal Alemán, ¿vale? Está trayendo un poco de polémica. Que ¿no? está habiendo mucha polémica, igual algunos habéis enterado, otros quizá no. Es como una comisión que se ha formado en Alemania por parte de laicos y obispos y teólogos que ha intentado como decir, bueno, pues esto del sínodo lo vamos a coger como a hacer nuestro hasta el punto de que vamos a tomar decisiones sobre temas fundamentales de la Iglesia en los que creemos que la doctrina debe cambiar. Por ejemplo. O sea, es decir, como que la doctrina pues está sostenida por la tradición de la Iglesia, el garante de ello es el Papa, pero quieren como tomar decisiones para obligar a cambiar o para cambiarlo en su territorio. Totalmente. Vale. Es decir, es como que ellos se han tomado lo del sínodo como caminar sin, no como Ya, caminar pero con. yo tengo una duda. ¿La doctrina no es algo a la que tú te adaptas o te vas? ¿Cómo pueden que, como las reglas del baloncesto, ¿no? Si a mí no me gusta lo del triple, porque no llego, no pongo la línea más cerca para mí. Claro, yo quiero jugar al baloncesto, pero quiero que en vez de canasta haya 3 palos y en lugar de con las manos jugar con los pies. Pues no es baloncesto. Vete a un club de fútbol, pero dejan para hacer baloncesto, no lo quieras cambiar. Eso es importante comprenderlo. Para ser católico no basta con estar bautizado. Hay que estar en comunión con la tradición de la Iglesia y con el magisterio. San Pablo le dice a Timoteo, conserva intacto el depósito de la fe. ¿No? Y el depósito de la fe es lo que la Iglesia transmite desde el principio de Cristo hasta nuestros tiempos. Va explicando la fe según va viendo nuevas circunstancias, pero no la va cambiando, no la va cambiando. O sea, Cristo antes era Dios y ahora no es Dios. No, eso no sucede así. Esto antes era malo, pero ahora es bueno. No, eso no es así, ¿no? O sea, la doctrina y la moral que se deriva de la doctrina son dos cosas que van de la mano. Pero esto, el camino sinodal alemán, se lo han saltado. Y entonces quieren cambiar temas sobre todo que tienen que ver con la moral. Por ejemplo, el celibato que sea opcional. Que haya bendición de las personas con atracción por el mismo sexo o incluso matrimonios entre ellas. Que las mujeres puedan ser sacerdotes. Otra serie de propuestas que no recuerdo ahora, tú como te acabas de leer el artículo igual te acuerdas más, pero es verdad que como de temas que desbordan totalmente La anticoncepción, por ejemplo. sobre el tema de la anticoncepción, correcto, temas que desbordan totalmente la capacidad de cualquier diócesis, de cualquier comisión, de cualquier conferencia episcopal, porque son temas de la Iglesia Universal y que contravienen directamente el magisterio de la Iglesia, la moral cristiana, etc. Entonces se ha creado mucho revuelo en Alemania, que esto hay mucha gente que no lo sabe. Los cristianos alemanes están sufriendo muchísimo, los católicos. ¿Por qué? Porque están viendo una división en la Iglesia que se está haciendo cada vez más grande. Entre los que están abogando por esas teorías que llamaríamos progresistas o modernistas y los que quieren permanecer fieles a Roma, al Papa, al Vaticano y a la tradición de la Iglesia. Y esto está haciendo un desgarro que se está empezando a notar también fuera de la Iglesia. Porque hay gente también en el resto del mundo que con este tema se está empezando como a envalentonar
y empieza como a poner en duda cuestiones de moral cristiana o de doctrina de la Iglesia que ya están definidas. Por ejemplo, el sacerdocio femenino. ¿Tú sabes cuándo se dijo que el sacerdocio femenino, que era doctrina definitiva, que no podía darse? Sí, lo dijo San Juan Pablo II. Muy En el bien. 93. Y lo dejó tan claro que ya no tiene sentido volver a hablar de lo mismo. Pero yo es que todas estas cosas no les pongo ni atención, porque cualquier persona que quiera crearse una iglesia a su medida, pues se ha creado una secta, que eso ya existe. Entonces, pues a ver quién le sigue y ya está. Nosotros seguimos a Cristo a través del vicario, que es el Papa, y tenemos que mantener lo que hemos recibido y transmitírselo a los demás. Y si algo no me gusta, pues me aguanto y no Pero, pasa Antonio nada. María, hoy mucha gente te diría, pero no, pero la iglesia tiene que ser acogida, tenemos que caber todos, hay que tender puentes, no hay que construir muros. Tú lo que estás diciendo... No, pero un momento. Los puentes hay que tenderlos para que sean vínculo de unión con Cristo. No se trata de tender puentes porque seamos ahora ingenieros de caminos y puertos. ¿Pero en la iglesia cabemos todos o no cabemos todos? Que en la iglesia cabemos todos si aceptamos lo que la iglesia propone como depósito de la fe. Si no, no es que no quepas o yo te cierro la puerta, es que te vas tú. Tú eliges el irte y ya está, y déjate de tontunas, porque es que si no, al final parece que es que el que quiere mantener lo que ha recibido para transmitírselo a otro es un, no sé cómo decirlo, es una persona cerrada que no ha abierto la mente y que está marginando al resto. No, si es que ya lo dice San Pablo, según las Escrituras, y todo el rato, según las Escrituras, que no es según su opinión o según lo que a él le parezca. Mi opinión yo muchas veces ni la he dicho, porque es que no la soporta la gente. Yo intento decir lo que dice Jesús, lo que dice la Escritura, lo que dice el Papa y lo que dice la teología. Yo he traído aquí la teología del dogma católico, que es un resumen de todo lo que se ha dicho a lo largo de la historia. Un resumencito. Claro, un resumen breve. Y tú te lees aquí el punto que quieras. No, mira, por ejemplo, el magisterio eclesiástico referente a la existencia del pecado original. Bueno, pues aquí dirá que todos lo heredamos, que se perdona con el bautismo y que nos mantiene una inclinación al pecado contra la que hay que luchar y combatir. No, es que a mí eso no me gusta. Yo no creo que tenga ninguna inclinación al pecado. Bueno, pues usted, en primer lugar, es tonto. Ahí mira, Ya está. cuando el Señor nos... Vemos que en el Evangelio llama a la gente, ¿no? Llama a los apóstoles, llama a los pobres, llama a los... No les juzga, ¿no? Tú es que como eres tal no puedes estar aquí, como eres cual no puedes estar aquí. No, pero les llama a seguirle a Él, por un camino, una senda que en otro lado se nos dice que es estrecha, estrecha, ancho es el camino que lleva a la perdición, estrecho el camino que lleva a la vida, es la puerta estrecha, ¿no? Entonces, la Iglesia lo que se hace es depositaria, ¿no?, de la fe de Cristo, y de la fe que Cristo ha enseñado a los apóstoles, y los apóstoles han ido enseñando a lo largo de la historia. ¿Cabe todo el mundo en la Iglesia? Claro que sí, todo el mundo que quiera seguir a Cristo, esa es la clave, ¿no? También hay que ver que la Iglesia tiene un magisterio, ¿no?, que tiene una enseñanza, y es cómo los cristianos han vivido pues ese evangelio recibido de Cristo y la presencia de Cristo vivo en la historia, ¿no? Efectivamente hay cosas pues que no son esenciales, que han cambiado a lo largo de la historia, de forma, pero lo esencial, lo sustancial del evangelio y del magisterio no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque la Iglesia la hace Dios, nos la ha dado Dios, es Cristo el que ha venido al mundo, no nosotros los que decidimos cómo adecuar una religión para vivir mejor los tiempos. Sobre Además, todo eso, no amoldarnos al mundo, ¿no? Eso es. No amoldarnos a lo que... Somos nosotros los que nos tenemos que amoldar al Señor, no el Señor a nosotros. Exacto, totalmente, porque hoy en día hay como una tentación grande de, como en el mundo secularizado de Occidente todo va como en contra radicalmente de lo que llamaríamos los valores cristianos, hacer un cristianismo más potable, de manera que la gente como que un poco se lo compre, lo coja. Pasa una cosa, a veces nos creemos, oye, la gente no viene a la iglesia, ¿por qué? Porque si dijéramos otra cosa vendrían. La realidad es que en iglesias protestantes, que ya han hecho ese camino de ruptura hace siglos, y que han ido todas estas cosas que dice el Padre Jesús, cambiándolas, aceptándolas, están mucho más secularizadas y va mucha menos gente todavía a sus iglesias. Entonces, el proceso de secularización
no es por lo que dice la Iglesia. El proceso de la secularización es porque se ha dado de lado, ¿no? Todo lo trascendente a Dios, nos pensamos que todo lo que habla de Dios no podemos hablar de ello, ¿no? Y la prueba está en eso, ¿no? Todas las iglesias que han hablado pues de esto de la anticoncepción o del aborto, esas iglesias acuden. Son flor de un día porque al principio tienen como una eclosión, pero luego al final acaban muriendo porque se separan de la vid, que es Cristo, y al separarse el sarmiento de la vid, no le llega la savia y se acaba secando. Hay un capítulo muy importante de la Biblia, el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, el discurso del pan de vida, en el que Jesucristo explica la doctrina sobre la Eucaristía, en este caso, a la gente. Y la gente, al final, muchos discípulos se marchan y se van. Y entonces Cristo no fue detrás diciéndoles, no, esperad, vamos a hacer una cosa, voy a cambiar esto mejor, lo digo de otra manera y así me podéis seguir. No, les deja irse e incluso se vuelve a los 12 y les dice, ¿y vosotros también queréis marcharos? O sea, les invita casi a irse, como diciendo, si no aceptáis esto que os propongo, entonces marcharos a otro sitio, ¿no? Y en ese sentido no es una intransigencia, sino que es la esencia de la Iglesia. Nosotros somos sacerdotes. Como sacerdotes hemos hecho un juramento de fidelidad, en el que hemos jurado que vamos a defender la doctrina de la Iglesia, lo que la Iglesia enseña. Y cuando un fiel viene a nosotros, lo que busca no es mi opinión como Jesús o como Pachi o como Antonio María, sino que busca lo que dice la Iglesia. Y si yo, utilizando mi autoridad sacerdotal, le transmitiese mi opinión, estaría cometiendo un abuso de poder, porque estaría utilizando el poder sacerdotal para inculcar en el otro cosas que no son las que estoy llamado a inculcar, que no son verdad, que no son lo que me he comprometido y que no son la enseñanza de Cristo. Y esto, el problema es que lo están haciendo los propios obispos de Alemania, algunos de ellos, que en las propuestas que se han hecho en el sínodo han votado a favor de revisar esos presupuestos. Es verdad que el Vaticano mandó una nota dándoles un toque y diciéndoles, oye, cuidado, en estos temas vosotros no podéis tomar las decisiones porque son temas que están vinculados a la Iglesia Universal. Y el sínodo sacó una comisión lamentándose de esta nota del Vaticano, que le parecía como una especie de invasión de su autoridad, pero finalmente dijeron que someterían las decisiones al Vaticano. Solo faltaba. Sin embargo, en la última asamblea que ha habido, han vuelto a votar a favor del celibato opcional, el sacerdocio de la mujer, el tema de relación por el mismo sexo, anticoncepción, e incluso han sido presionados los propios obispos a través de abucheos, de gritos, de avisos, de admoniciones, y han cambiado el voto. O sea, ha habido una presión sobre los pastores que ante esa presión han abdicado, cosa que por otra parte igual yo haría lo mismo, porque también si te presionan, pues vete a saber lo que tú haces, y acabas al final cediendo en una serie de cosas y te das cuenta de que has perdido la esencia de la fe. Pero yo creo que tiene que ver en que todas estas personas que quieren cosas diferentes a la fe, que se han mantenido siempre sin ningún problema, en realidad lo que han perdido es la esencia. Es decir, me gustaría saber si todos los que dicen que debería haber una bendición de parejas homosexuales a efectos del matrimonio dentro de una iglesia, como si fuera del matrimonio, si creen realmente que Jesucristo está presente en la Eucaristía. Me gustaría saber si aquel obispo, el que sea, que dice que la mujer debería ser sacerdote, si cree realmente en la resurrección de la carne como tal y así lo enseña. Porque a lo mejor tenemos una sorpresa. Y resulta que no es que no se adapten en estos puntos de la fe concretos que creen que así se hará más accesible o más aceptable para la gente, sino que han perdido la fe. Y ya está, y tampoco pasa nada. La fe es un don de Dios que tú tienes que cuidarlo y que si no lo cuidas, lo pierdes, igual que la esperanza y la caridad. Igual que hay sacerdotes que a veces perdemos la caridad, también puede ser que haya obispos que a veces pierdan la fe, o no, o van a estar totalmente inmaculados en el mantenimiento del depósito, pues puede ser que no. Entonces, lo que hay que hacer, creo, es sobre todo rezar por ellos y entender que una cosa viene de la otra, que por el humo se sabe dónde está el fuego, que no aparece así el fuego de repente. Ahora, como en las montañitas donde van a poner placas solares. Ay, perdón, que eso no se podía decir. No se puede decir. La conversión, en griego se dice metanoia, estamos con palabras griegas, que significa cambio de mentalidad. Es decir, que no es que yo cambio las cosas para que se adapten a lo que yo pienso, sino que cambio lo que yo pienso para que se adapte a la realidad. Entonces Cristo ha revelado una serie de verdades y ha dejado en la Iglesia el Espíritu Santo para que las explicite y para que saque la moral consecuente. La conversión es que mi mentalidad se adapte a aquello que yo recibo de fuera. Y es un acto de humildad.
Es un acto de reconocer que yo no abarco la verdad, que no comprendo todas las cosas, que no depende todo de mí, que puedo estar equivocado y entonces salir de mí mismo para adaptar mi mentalidad hacia lo que se me enseña. Entonces, fijaos que lo que nosotros defendemos no es una cerrazón, como diciendo, no, es que son rígidos, es que son cerrados, es que están diciendo que esto porque sí, porque... No, al revés, defendemos una apertura de mente. La apertura a darte cuenta de que a lo mejor estás equivocado, de que a lo mejor lo que tú piensas no es correcto, de que igual tú no lo entiendes, pero no quiere decir que no sea verdad, de que a lo mejor el cambio tienes que pegarlo tú. Entonces tienes que abrir la mente para aceptar que igual lo que está revelando Cristo y la Iglesia es verdad. Y esa conversión es fundamental. Cuando hemos perdido la esencia, como decía Antonio María, y en el fondo hemos perdido la fe, lo que hay que hacer no es tirar la toalla. Ni tampoco pretender cambiar las cosas o las verdades para que entren en mi esquema, sino convertirme, es decir, dar los pasos yo necesarios para cambiar de mentalidad y aceptar la verdad de Cristo. Yo diría sobre esto dos cosas, ¿no? Y sobre esto de perder la esencia, y me parece que tenéis razón, y la verdad es que da gusto como lo explica Jesús. Primero que diría, de fondo aquí también hay un poco esa ilusión que es marxista, ¿no? Resumiendo mucho, ¿no? De nosotros ahora somos los buenos, vamos a romper con todo lo anterior porque estaba mal dicho y pedimos perdón por todo, porque todo lo hemos hecho mal, y ahora nosotros vamos a hacer lo bueno, ¿no? Vamos a hacer la verdadera iglesia, ¿no? Esa también superioridad de nosotros sabemos más, ¿eh? Y como sabemos más que los demás, nos presentamos como superiores. Y cuidado, porque eso son líneas ideológicas. La iglesia a lo largo de la historia se ha reformado, pero no ha ido a romper. Eso es el cisma. Y no ruptura, sino reforma. Eso es, los cismas en la iglesia siempre han sido dramáticos. En el fondo es complejo. Al final es creerse que lo que siempre se ha defendido es inferior y tenemos que acabar disculpándonos por mantener la fe de Cristo. No, pues a mucha honra, claro que sí. Y aunque nos quedemos solos, si es que no depende la verdad de la gente que la apoye. Y también dice la Biblia, no hay que seguir en el mal a la mayoría. Pues si quieren ir, pues que vayan, ya está. Y el complejo además, yo creo que viene, me gusta que digas esa palabra, ¿no? Viene por una crisis de identidad. Uno se acompleja de sí mismo cuando no sabe quién es, ¿eh? Y esto es muy peligroso, la crisis de identidad. En Occidente hay una crisis de identidad que no se reconoce desde Cristo. Ahora estamos viendo, ¿no? Que ya nos da miedo pues a ver qué hacen los chinos, los indios, ¿no? Porque dependemos de ellos. No tenemos como una identidad fuerte, ¿no? Nos hemos quedado en lo material y ahora hemos visto que somos débiles, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, hablando de la crisis de identidad, Occidente ha dejado de ser depositario, ¿no? Hay un sociólogo que se llama Zimmerman, tú lo conocerás, que lees un montón. Yo conozco al músico. Al músico, sí. Bueno, el escritor, pues hay un sociólogo que dice, ¿no? Que siempre en las sociedades, ¿no? Que han sido grandes, pues pasan a entrar en decadencia en el momento en que las familias dejan de ser depositarias, ¿eh? Toda cultura que ha sido fuerte, poderosa, ¿no? Grande, que ha traído esplendor, que ha traído progreso, porque progreso material, espiritual, moral, que eso es lo que ha traído el cristianismo a Europa, ¿vale? En el momento en que las familias dejan de ser depositarias de la fe, ser depositario es que yo recibo una verdad. Ahora que dices recibo, ¿sí? Voy a pedir las pizzas. Vale, ya estoy viendo, ¿vale? Es un modo de decir que me calle. Yo recibo una fe y yo esa fe la custodio, no la cambio y se la doy a mis hijos, se la doy a mis nietos. Eso es ser depositario, ¿vale? ¿Qué sucede? Que cuando uno se acompleja de su propia historia, deja de ser depositario, se va haciendo después lo que llamaríamos tradicional, bueno, mantengo una serie de costumbres, pero cada vez más descafeinadas, y al final termina siendo lo que se llama familias atomistas, que están rotas, desestructuradas. ¿Por qué? Porque cada individuo es un diosecillo y priman los derechos de cada individuo por encima de los deberes que hay con la familia y con mantener la familia, el depósito de la familia. Y me parece que detrás de estas cosas de Alemania pasa esto, dejamos de ser depositarios de una fe que nos ha sido regalada, que hace grande al hombre, le hace santo, que crea sociedad, que crea cultura, que nos enseña el camino del cielo, ¿eh? Se ha pasado a mantener una serie de tradiciones, ¿eh? Y de ahí se pasa, y es lo que pasa cuando, y aquí en España, cuidado con vivir las tradiciones como tradiciones, ¿no? Hay procesiones, hay fiestas, hay tradiciones, ¿no? Es que si perdemos el depósito de la fe, lo siguiente es el atomismo, que es esto de Alemania. Vamos a primar el derecho de cada uno, por encima de, pues de esa fe depositaria. Entonces vamos a adecuar lo que decimos
Y eso al final es la decadencia, es la destrucción de la sociedad, Perder la de la identidad. iglesia, perder la identidad. Para amoldarme a lo que el mundo quiere que yo sea, y entonces dejo de ser lo que soy. Y esto vale para el individuo, para la familia y para la iglesia. Nosotros tenemos que permanecer fieles a lo que el Señor nos ha transmitido, y esto es fundamental, y más en tiempos donde se pone en duda. Comunión con la tradición de la iglesia, con el magisterio, con la escritura, comunión entre nosotros, comunión con la verdad, conversión. Muchas gracias, Pachi, muchas gracias, Antonio María, Ha sido un placer, por vuestra participación Vamos a comer. Yo en este quiero sínodo, recomendar a alguien, sínodo, porque Quiero- no hemos caminado juntos, nos hemos sentado hemos juntos. hecho un... Sí, con... ¿Sí o no? No. Sin. No, lo que quiero decir algo. A ver, dinos. Cerveza sin. Que a mí me Cuéntanos. gustaría recomendaros a San Bernardo, porque en esta Alemania de la que estamos hablando, en el centro de Europa, se dedicó a coger gente para que yendo con él se encontraran con Cristo, y fue la base de los monasterios actuales que han durado 700 años. Entonces, si podéis, tanto sus escritos como su biografía es una preciosidad. Qué bueno. Yo no sé qué película recomendaros sobre este tema, del tema de la tradición, porque no sé si hay alguna así que suene a vosotros que tenga que ver con esto, pero sí que la película Padre Pío, que sacó la radiotelevisión italiana, que es una película larga en 2 partes, es una película en la que se ve como el Padre Pío, por ser fiel precisamente a la verdad que él ha recibido, sufre, pero se mantiene en la comunión con la Iglesia y jamás la abandona. Así que yo recomendaría esa película, Padre Pío. Yo quiero recomendar 2 cosas. Voy a recomendar un libro. Recomendaría el libro Luz del Mundo, que es una entrevista a Benedicto XVI cuando aún es papa, que tiene unas pinceladas preciosas de cómo Benedicto trata y explica, ¿no? Pues la Iglesia como continuidad, ¿no? Como una ruptura. El mismo Concilio Vaticano II como una continuidad con todo el magisterio anterior. Y después recomendaría una cosa. Oye, si eres de los que te mueves a nivel de Iglesia solo en torno a ideología, o ves la Iglesia lucha de poder y la Iglesia tiene que decir esto, y cómo la Iglesia no dice esto, y que has perdido la esencia, o que estás acomplejado, que piensas Bórrate. que todo hay que pedir perdón. No, Te borras. No te borres, Ah, no no. te borres. Convierte. Al revés. Ah, Vete a una casa de las misioneras de Calcuta, donde haya pobres que no puedan ni limpiarse en el baño, y les limpias tú, y vete a cambiar pañales a los niños abandonados, y vete a fregar los platos de los últimos, ¿eh? Y eso es la Iglesia, y ahí está la Iglesia, ¿eh? En esos pobres, y ese es el tesoro. O sea que muchas veces esto nos viene de arriba como para decir vamos a liberar a la gente, a lo mejor habría que irse abajo con la gente, con los últimos, y nos cambiaría un poco la perspectiva, ¿eh? qué bien dicho, Totalmente, Pachi. muy bien. Vamos a caminar juntos. Vamos a caminar juntos. Juntos. Juntos.